obviamente la noticia de la tarde es el nuevo índice de inflación de 2,7%, si mal no recuerdo, es el mismo que el mes anterior. Sí. Y para hablar de eso ya estamos en comunicación con nuestro gran compañero director del CEPA, Hernán Lecher. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Aquí Fernando Silveira, todo el equipo de Palo y Zanahoria te saluda. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, bueno, se esperaba más o menos por acá. El de la ciudad de Buenos Aires da siempre un poco más. Sí, pero porque tiene una diferencia metodológica, dio 3,3. La diferencia metodológica es interesante analizarlo, porque uno puede decir, alguno está mal hecho, está tocado. Bueno, en realidad lo que tiene es que metodológicamente es distinto. Tiene el de la Ciudad de Buenos Aires una ponderación mayor en los servicios. Conclusión, ¿está bien o está mal? En realidad la conclusión a la que hay que llegar es, si yo tengo un índice de inflación con un peso más significativo de los servicios, me toma mejor lo que pasó a lo largo de todo este año. Por eso la diferencia es de casi 15 puntos porcentuales entre el IPC de la ciudad y el INDEC. De nuevo, metodológicamente están bien hechos los dos. Ahora, el de la Ciudad de Buenos Aires, les puedo garantizar que muestra mejor los consumos de los argentinos porque tiene mejor representada la canasta de los consumos de servicios. Claro. Dicho de otro modo, si el INDEC actualizara con la encuesta de hogares del 17-18, que tiene mejor representación de los servicios, la inflación a lo largo de todo este tiempo hubiese sido 8% mayor. Y esto es muy importante porque desaparece, diría, la única bandera de lo que tiene que ver con la reivindicación del relato de Milei en clave popular, que es la recuperación del salario. Desaparece. Claro, porque no dejaría de ser real, ¿no? Bueno, acá estábamos comentando al principio del programa qué está viendo cada uno en su economía doméstica, ¿no? Y es cierto, por ahí el tema de los alimentos se detuvo, pero hay un montón de cosas que no dejan de aumentar todos los meses, ¿no? El celular, sí, el cable. Es que si vos vivís en Capital, por ejemplo, ¿qué inflación tomo? Tomo la de la Ciudad de Buenos Aires, mi salario perdió 5 puntos. Está 5 puntos abajo todavía, ¿no? En realidad perdió más y después recuperó algo. ¿Se entiende? Sí. Y nadie me puede decir que eso está mal. Se enojaron algunos por Twitter porque yo hice un posteo donde comparaba el salario, un dato de salario a nivel nacional, que es el Ministerio de Trabajo, contra la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, porque quería mostrar esto. Mira, si tomás esta inflación, que tiene mejor ponderado los servicios, te da distinto. Son ámbitos distintos, no sé qué. Gente que estoy seguro que no abrió nunca un Excel en su vida. Sin embargo, hacía esa crítica, a lo cual le respondí, primero esto que les mencioné, segundo, un palito al pasar, que es que hablen con la Secretaría de Trabajo y actualicen los datos, porque le dieron la orden que dejen los datos hasta septiembre del año pasado y todavía estamos esperando que lleguen, porque cuando lleguen voy a poder hacer la serie de salario de la Ciudad de Buenos Aires contra la inflación de la Ciudad de Buenos Aires y lo voy a certificar con datos concretos y voy a tener razón. Claro. Mal que les pese. Totalmente. Bueno, y hay un anuncio reciente del Banco Central que tiene que ver con esto del crawling peg, que ahora baja al 1%, yo comentaba recién y con muchas dificultades, por eso también te llamábamos a vos, Sí. Los efectos que tiene esto en la economía. Lo que vemos que es que el dólar a nivel mundial está cada vez más fuerte, con monedas que se están devaluando, y que en Argentina sucede todo lo contrario. Sí, permíteme antes de eso hacer un par de comentarios de la inflación que me parecen importantes. Primero, estuvo influenciada por el incremento de la carne vacuna que anticipé al 10 de diciembre aproximadamente. Es más, en el informe que habitualmente publicamos para esta fecha, cuando sale la inflación, en diciembre dijimos, ojo con la carne vacuna porque estaba aumentando en el mercado de Hacienda y efectivamente en promedio aumentaron los 5 cortes principales que mide el INDEC casi 20%, con lo cual tuvieron un problema allí, que estuvo en parte compensado, fíjense la paradoja, con los estacionales, sobre todo con la retracción de precios de las verduras, que le tiraron para abajo. Los estacionales dieron negativo este mes, llamativo. Pero voy a dos cosas muy importantes que en general no las escuché demasiado en este rato, desde que salió la inflación, incluso aquellos que pronosticaban previamente. La primera, ¿saben cuánto dio la inflación núcleo? 3,2%. Se incrementó. ¿Se acuerdan que Milei había dicho yo voy a bajar el crawling peg cuando la inflación núcleo, que es la que me importa, Claro. conversa por debajo de 2? Mentira.
no lo hizo ni con la general, pero además la curva de la núcleo da al revés, es un incremento bastante sensible. No quiero equivocarme, pero creo que la núcleo el mes pasado había dado 2,4, 2,5, o sea, hay un incremento sensible. Y además tiene una resistencia importante, si uno la piensa hacia adelante, respecto de la baja de la inflación. El otro tema importante, que abre un debate, de todas formas, si lo reconozco, es, en principio, en diciembre, no hubo ningún impacto a la baja por la eliminación del impuesto país en los precios. Ajá. Es cierto, uno puede decir, che, pero fue desde el 22, fue la última semana. Sí, puede ser. Pero, no sé, si yo estaba esperando, qué sé yo, para importar, de repente podía haber remarcado la baja en diciembre. Me parece que no lo hizo nadie. No lo hizo nada. Con lo cual, redujeron el impuesto, pero en términos de precio no pasó nada. Voy ahora sí, perdoname a la pregunta que me decías. Crowley-Peck. A mí, adelanto primero la conclusión y después explico de qué se trata. La conclusión es que están bajando la tasa de devaluación porque no pueden bajar la inflación, por esto que les digo. Entonces, vuelven a apelar a uno de los dos anclas que utilizaron históricamente. ¿Cuáles son los dos anclas que utilizaron históricamente? Ancla del dólar, después de la devaluación, y los salarios. Bueno, están haciendo los dos. En realidad, Clarín, ustedes vieron que salió hoy, creo, o ayer, publicado, que no homologan por arriba del 1%. Increíble, Bueno, están usando las sí. dos para tratar de bajar la inflación. No era la emisión y la pindonga, no sé qué. Nada, ¿viste? Papá Noel son los padres. Ya nos dimos Claro. cuenta, chicos. O sea, te están sacando el 2% de salario, de hecho, todos los meses. O sea, la inflación es casi el 3% y no te permiten que te mejoren el salario más del 1%. Exactamente. Digo, son las dos anclas históricas que utilizaron ellos desde que han asumido, ¿no? Digamos, tratar de tirar abajo utilizar justamente la palabra es ilustrativa, un ancla, tirar para abajo con salarios y con tipo de cambio. Bueno, ahora están haciendo esto con el Crowley-Peck. ¿Qué significa en la práctica? Van a devaluar, venían devaluando al 2% mensual, van a devaluar al 1% mensual. En concreto, más allá de la cuestión inflacionaria que le acabo de mencionar, para la macroeconomía el efecto es de profundiza la apreciación, porque nosotros somos caros en dólares o barato, esta lógica de se van todos a Brasil, cuando comparamos dos precios. ¿Qué dos precios? ¿Cómo se mueve el tipo de cambio y cómo se mueven los precios? Bueno, lo que estás ensanchando es la diferencia entre la evolución de los precios y el tipo de cambio, apreciando aún más la Argentina. Con las consecuencias que tiene para nuestra economía. ¿Qué consecuencias? Claro. Se están volviendo virales los videos de turistas que vienen aquí y se asombran de los precios que tienen que pagar por cualquier cosa, ¿no? Exactamente. El efecto es, además, no solo ese que lo vemos en general en las pantallas, sino hay otro muy importante que es que le pega de lleno y negativamente a la evolución de la industria, de la producción industrial, ¿no? Con consecuencias tremendas, ¿no? Para el empleo, para el desarrollo. Sí, el efecto no lo vas a ver de manera inmediata, pero ya lo estás viendo. De hecho, el incremento de las importaciones de bienes de consumo final se incrementó 15% en los últimos 3 meses de datos disponibles, hasta noviembre, cuando todavía tenías el impuesto país. Así que hay un recorrido ahí que es, para mi forma de ver, muy traumático, pensando en la evolución del salario, ¿no? Y el Fondo Monetario Internacional, bueno, hizo algún comentario respecto a esto, ¿no? Kristalina Georgieva dijo que veía una recuperación impresionante de la economía, pero después los técnicos del fondo hicieron, ¿no? Algún comentario respecto a este atraso del dólar. Sí, efectivamente, hay una... Se nos cortó. Se nos cortó, ahora vamos a tratar de recuperar la comunicación con Hernán Lecher. Nos quedaba la cuestión del Fondo Monetario Internacional, pero bueno, ya nos había dicho un poco lo que veíamos, ¿no? De si computaran distinto la inflación, teniendo en cuenta lo que realmente nos cuestan los servicios, según los salarios y según cuánto destinamos de nuestros salarios a pagar esos servicios, sería muy diferente el número, ¿no? Interesante lo que dijo de la inflación núcleo, que es las cosas que se mantienen más estables,
que es bastante alta, ¿no? 3,2. 3,2 la núcleo, los regulados 3,4 y lo que tiró para abajo, como decía Hernán, fueron los estacionales, que cayeron 1,4, que es lo que equilibra justamente el aumento de las otras dos variables. Y también otro dato es el acumulado, ¿no? Que da 117,8, que hablaba de la diferencia como de alrededor de 15 puntos, ¿no? Con la ciudad. Creo que lo tenemos de vuelta en línea, Hernán. ¿Nos escuchás? Sí, ahora te escucho perfecto. Perfecto. Bueno, nos resumías respecto al Fondo Monetario. No, bueno, el fondo básicamente les pide un par de cuestiones bastante tradicionales. Dice, bueno, yo te doy la plata, está genial, estás haciendo todo bárbaro, pero un poco más de ajuste. Y sobre todo, le dice flex cambiario. Anda un tipo de cambio flexible. En la práctica, ¿qué significa eso? Levantame el cepo, yo no te voy a dar dólares para financiarte el nivel de apreciación que vos tenés hoy, te evalúa, oficiosamente hablan del 20%, que es lo que dijo Cabal y demás, pero no lo ponen en el comunicado, pero más o menos están estimando eso. Es más, si yo quisiera comparar con el tipo de cambio que le pidió el Fondo Monetario a Massa, ¿se acuerdan? En plena campaña ya por agosto, en realidad el atraso es del 50, del 48%. Ajá. Sí. Con respecto a la... Sí, el oficial, lejos, ¿no? Sí, bueno, no le pide eso, bueno, puede haber otras circunstancias, han cambiado las circunstancias, todo lo que quiera, pero le pide al menos 20. Milei no quiere saber nada con eso porque se le cae el relato, imagínense. Le dice, no te va a ir a precio, no te va a ir a precio. Imagínense que algo que sucedió en el último mes, que en general también se habló bastante poco, es que tuviste un rebote de los dólares bursátiles. El CCL se movió al 7% por encima del mes anterior, diciembre versus noviembre. Eso también metió un poquito la cola. Así que, si efectivamente tenés una devaluación, les garantizo que en buena medida va a ir a precio, no 100%, pero basta tener un efecto de precio que no es del 0,5 sobre el IPC. Bueno, hemos visto que empezaron algunas declaraciones de parte de productores agropecuarios, hay sectores que están un poco enojados con este dólar tan atrasado. ¿Te parece que se va a poder mantener hasta las elecciones o es muy difícil eso? El gobierno lo quiere hacer y lo va a tratar de sostener a como sea y apuesta a los dólares del Fondo Monetario. Si el fondo le da los dólares, probablemente lo pueda sostener. Si no les da los dólares, va a ser un poco más difícil, pero va a intentar sostenerlo como sea, con algún mecanismo como viene siendo hasta ahora, por ejemplo, usando los dólares del blanqueo de la gente, digamos, para sostener ese tipo de cambio. Hernán Lecher, director de CEPA, como siempre, muchísimas gracias por dedicarnos un tiempito aquí en El Destape. Te mandamos un gran abrazo. Abrazo grande.